La noche en que todos me dejaron sola en la boda, mi propia familia ocupada, mis amigas desaparecidas entre grupos de conversación y mi ex paseándose con una seguridad fingida como si nunca hubiera prometido volver a hablar conmigo, sentí que la música, las luces y las risas no me incluían. Era como si yo existiera en otra frecuencia, una donde cada mirada ajena me hacía sentir más pequeña, más fuera de lugar, más consciente de mi soledad. Estaba junto a la mesa del fondo, fingiendo revisar mi teléfono para no enfrentar la humillación de estar completamente sola en un evento donde todos parecían tener a alguien excepto yo, cuando de pronto una mano suave, femenina, cálida, se posó en mi muñeca y me obligó a levantar la vista. Frente a mí estaba una chica de ojos grises intensos con el cabello oscuro recogido en un moño relajado que dejaba caer un par de mechones sobre su rostro pálido. No la había visto antes, no formaba parte de mi familia ni de los amigos del novio, y sin embargo estaba allí, con una determinación tranquila que no coincidía con la delicadeza de su apariencia. Se inclinó hacia mí antes de que pudiera reaccionar y con una voz baja que apenas vencía el ruido del salón, me susurró: «Finge que estás conmigo». Me quedé inmóvil, ella me sostuvo la mirada con una firmeza inesperada y añadió: «No preguntes ahora, solo ven». Sin darme tiempo a responder, entrelazó su brazo con el mío como si fuéramos amigas íntimas, como si compartiéramos secretos desde hace años, y me guió hacia la pista de baile con una seguridad pasmosa. Sentí que mi corazón golpeaba contra mi pecho, no por la cercanía física, sino por la sensación irracional de que ella estaba protegiéndome de algo que yo aún no alcanzaba a ver. Mientras caminábamos, supe que varias miradas se posaban en nosotras, mi ex frunció el ceño, mis primas cuchichearon, incluso mi hermana, la novia, esbozó una sonrisa cómplice creyendo que había traído a alguien sin avisar. Cuando llegamos al centro del salón, la desconocida tomó mis manos, las acomodó sobre sus hombros y comenzó a moverse al ritmo lento de la música como si todo esto fuera parte de un plan cuidadosamente trazado. «Respira», murmuró sin dejar de sonreír. Yo apenas pude articular un susurro: «¿Quién eres?». Ella acercó sus labios a mi oído, y su perfume suave, casi floral, me envolvió. «Una aliada por ahora». Luego, giró ligeramente su rostro para observar por encima de mi hombro. Sus dedos apretaron los míos con un poco más de fuerza. «No mires, pero alguien te estaba observando desde hace rato». La piel se me erizó. «¿Quién?», pregunté con un hilo de voz. «Un hombre del bar», respondió con serenidad fingida. Y su mirada no me gustó. Mis pensamientos se desordenaron por completo. Ella siguió moviéndose conmigo, guiando mis pasos, envolviéndome en un aura de seguridad inesperada. Era hermosa, pero no de una manera ostentosa. Había algo en su postura, en su forma de analizar cada ángulo del salón sin volverse obvia, que me hacía sentir que había vivido cosas que yo ni imaginaba. «No estás sola», dijo de repente, como si pudiera leer mis emociones. «Al menos no mientras yo esté aquí». Sus palabras resonaron dentro de mí más de lo que deberían venir de una extraña. Y entonces, sin soltarme, añadió algo que transformó completamente la noche: «La razón por la que vine, también te involucra». Sus palabras me golpearon con una fuerza invisible: «También te involucra», como si toda la noche, desde mi llegada al salón hasta ese preciso instante en que aquella desconocida me sostenía de la cintura y me guiaba con pasos suaves, hubiera sido un preludio de algo mayor que yo no alcanzaba a comprender. Intenté hacerla detenerse, pero ella movió apenas la cabeza, manteniendo la sonrisa tranquila para no llamarla atención. Bajo esa apariencia de calma había una tensión en su mandíbula que delataba que estaba alerta. «Escucha», murmuró mientras nos desplazábamos lentamente entre las parejas, «no quiero asustarte, por eso estoy aquí, para asegurarte que nada te va a pasar». Mi respiración se volvió superficial. «¿Qué me va a pasar?», pregunté con la voz quebrándoseme en la garganta. Ella bajó la mirada por un instante, luego volvió a mis ojos con una franqueza que me desarmó. «Alguien vino a esta boda buscándote». Mi cuerpo entero reaccionó al instante, mis manos temblaron, mis piernas se debilitaron, y estuve a punto de apartarme de ella si no fuera porque sus brazos me sostuvieron con una delicadeza feroz, como si supiera que aquello podía derrumbarme. «No entiendo», susurré. «¿Quién vendría a buscarme a mí?». La chica desconocida respiró hondo como si estuviera preparando la frase correcta. «¿Conoces a un hombre llamado Eric?». El nombre, pronunciado así de golpe, me heló la sangre. No lo escuchaba desde hacía más de un año.
Un ex, pero no un simple ex, un hombre controlador, manipulador, que había dedicado meses a intentar recuperarme de formas cada vez más insistentes hasta que finalmente desapareció tras una orden de restricción. Sentí náuseas. No, no puede ser, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. Ella asintió lentamente. Lo vi en la entrada hace una hora. No ha entrado al salón, pero no se ha ido. Mi mente se llenó de recuerdos desagradables, su mirada obsesiva, su manera de aparecer en lugares donde yo no quería verlo, su frase favorita, «Solo tú puedes hacerme bien», usada siempre como arma. Pensé que estaba en otra ciudad, dije, tratando de convencerme a mí misma. La chica negó, lo estaba, pero volvió. Todo se volvió un zumbido lejano, las risas de los invitados, el tintinear de las copas, la música suave que antes me parecía elegante y ahora sonaba amenazante. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté finalmente, obligándola a enfrentar la pregunta que llevaba evitando desde que me abordó. Ella bajó los brazos despacio, pero no me soltó. Porque no soy una invitada. Su voz se volvió más grave, más firme. Tu hermana me contactó hace una semana. Me pidió que viniera discretamente. Dijo que tú no sabías nada y que era mejor así porque querías disfrutar la boda sin recordarlo. Sentí el corazón comprimirse. Mi hermana te contrató para protegerme. La chica asintió. Trabajo en seguridad privada, especializada en intervenciones silenciosas. No llamo a la policía a menos que sea el último recurso. Mi trabajo es evitar que algo suceda antes de que suceda. Tragó saliva antes de continuar. Y cuando te vi sola, nerviosa, mirando hacia las puertas cada vez que alguien entraba, supe que tenías razón en preocuparte, aunque no lo supieras. Mi estómago se contrajo. La chica entonces me tomó de la mano con una firmeza inesperadamente cálida. Escúchame con atención. Eric está aquí. Ha estado observando. Pero no va a acercarse mientras yo esté contigo. Y no voy a dejarte sola ni un segundo más. Sus palabras eran un muro sólido, pero mi cuerpo temblaba igual. ¿Qué hacemos?, pregunté con un hilo de voz. Ella me miró directamente, sus ojos grises encendiéndose con algo entre valentía y furia contenida. Vamos a salir por la puerta lateral. El personal del hotel ya está avisado. Mi equipo está afuera. Tu equipo. Reprimió una pequeña sonrisa. No vine sola. Tu hermana insistió. La música cambió, más alegre. Nadie parecía notar que mi vida estaba a punto de volverse un torbellino. ¿Y si está afuera esperando?, pregunté, sintiendo el terror pellizcarme los huesos. Ella se acercó un poco más, rozando mi mejilla con la suya como si estuviéramos compartiendo un momento íntimo, cuando en realidad me estaba cubriendo de la vista. General, entonces salimos juntas y créeme, no podrá tocarnos. Y en su voz había una seguridad tan absoluta que quise creerle. Me tomó del brazo, me guió hacia la zona lateral del salón, siempre con esa elegancia teatral que hacía pensar a los invitados que era una simple amiga bailando conmigo. Justo cuando cruzamos la cortina de luces que marcaba la salida lateral, escuché pasos apresurados detrás. Un escalofrío me atravesó. Ella apretó mi mano. No mires, sigue, pero no pude obedecer. Giré la cabeza. Y allí estaba él, Eric, con los mismos ojos intensos que tanto tiempo me habían perseguido. Su cuerpo rígido, sus manos tensas. Y su mirada fija en mí. La chica desconocida, mi protectora, dio un paso adelante, interponiéndose entre él y yo con una autoridad que contrastaba con su figura delgada. Un paso más y te arrestan, dijo sin temblar. Eric sonrió, esa sonrisa que tanto daño me había hecho. Solo quiero hablar. Ella no quiere hablar contigo, respondió ella. Y no volverás a acercarte jamás. Mi respiración se quebró. Eric hizo un movimiento, pero antes de que pudiera dar un paso, dos hombres del equipo de seguridad aparecieron por los costados, lo inmovilizaron y lo alejaron del salón mientras él gritaba mi nombre como si aún tuviera algún derecho sobre mí. Yo me derrumbé. La chica me sostuvo, literalmente evitando que cayera al suelo. Ya pasó, murmuró, acariciando mi espalda. Te lo prometí, y por primera vez en toda la noche sentí una paz profunda. Ella me acompañó afuera, lejos de miradas, lejos del peligro, lejos de todo. Yo temblaba. Ella me abrazó. No estás sola, dijo. Y comprendí que no hablaba solo de esa noche. Había llegado para protegerme, pero también para quedarse. Y por primera vez en mucho tiempo me permití creer que era verdad.
Tras haber logrado salir de la boda sin que Eric pudiera acercarse, todavía temblaba de la adrenalina mientras la chica desconocida, que se había presentado como Lucía, me guiaba hacia el auto estacionado discretamente en un callejón lateral. Cada paso que daba junto a ella sentía que el mundo exterior, la fiesta, las luces y la música se desvanecían, como si esa noche estuviera ocurriendo en otra dimensión, donde el tiempo se diluía y lo único real era la sensación de seguridad que emanaba de ella, una confianza tan sólida que me obligaba a dejar de lado el miedo que hasta hace minutos parecía imposible de controlar. Lucía caminaba con pasos firmes y medidos, siempre vigilante, observando cada sombra, cada movimiento detrás de las cortinas, asegurándose de que nadie nos siguiera, y yo la seguía como si hubiera conocido a esta extraña toda mi vida, aunque mi mente gritara que no debía confiar en nadie más que en mí misma, que la situación podía ser una trampa, que quizás su intervención había sido tan calculada como la obsesión de Eric. Cuando llegamos al auto, abrió la puerta del asiento del copiloto y me hizo señas para entrar primero, asegurándose de que mi asiento estuviera completamente cubierto por la sombra de la estructura del vehículo, antes de acomodarse ella misma y revisar los espejos laterales con la precisión de un agente entrenado. Apenas el motor arrancó, sentí que mi respiración empezaba a estabilizarse, pero la inquietud no me abandonaba del todo, porque la idea de que Eric hubiera visto nuestra salida y pudiera tener algún plan aún estaba presente en cada latido de mi corazón. Tranquila, dijo Lucía mientras maniobraba con cuidado, sus manos firmes sobre el volante, ya no te va a pasar nada mientras yo esté contigo. Ahora solo confía en mí. Sus palabras eran suaves, casi un susurro, pero llenas de autoridad, y aunque mi instinto inicial me decía que debía dudar, había algo en su voz que no permitía cuestionarla, era como si cada palabra hubiera sido calibrada para calmar mi miedo sin que yo lo percibiera conscientemente. Durante el camino, mientras cruzábamos calles iluminadas por faroles y algunas avenidas más solitarias, empecé a preguntarme quién era realmente Lucía y cómo sabía tanto sobre mí y sobre Eric, cómo mi hermana había podido contactarla, y sobre todo, por qué sentía que había algo más que profesionalidad en la forma en que me sostenía la mirada cuando hablaba, como si hubiera entendido todo lo que había vivido y no necesitara que le contara nada. Intenté iniciar una conversación ligera, preguntándole cómo había llegado a este trabajo, cuánto tiempo llevaba protegiendo a personas en peligro, incluso fingí un intento de sonrisa para suavizar mi tensión, pero cada respuesta que daba era medida, cuidadosa, sin revelar demasiado de su vida personal, y aún así, había destellos de humanidad, pequeñas sonrisas cuando mencionaba a su equipo, el respeto que sentía por la discreción y la seguridad, que me hacían admirarla y confiar en ella más de lo que jamás hubiera pensado posible con alguien que acababa de conocer. En un momento, mientras girábamos hacia una calle más estrecha y tranquila, Lucía bajó la velocidad y me miró directamente, sus ojos grises intensos reflejando la luz de los postes de la calle. Sé que quieres hacer 1000 preguntas, dijo, pero por ahora, cada detalle que no sabes es un escudo que te protege. Si hablo demasiado podrías distraerte y él podría usar eso contra ti. Tragué saliva comprendiendo que mi vida había cambiado en cuestión de horas de una manera que nunca imaginé, había sido testigo de una boda, de un intento de acecho por parte de alguien obsesivo, de la intervención de un extraño que se convirtió en mi salvadora, y ahora estaba dentro de un auto, con la única protección real de Lucía, desplazándome hacia un lugar seguro que aún desconocía. ¿Y a dónde vamos?, pregunté finalmente con voz temblorosa. Lucía sonrió suavemente, pero su mirada permaneció alerta, escaneando constantemente los alrededores. A un lugar donde él no podrá encontrarnos por un tiempo. Necesitamos que pases la noche allí mientras evaluamos la situación. No es un hotel común, no quiero arriesgar que alguien que nos siga sepa dónde estás. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad, alivio porque por primera vez alguien parecía tener todo bajo control, ansiedad porque eso significaba que la amenaza no había desaparecido completamente, que todavía había peligros que desconocía y que mi vida estaba colgando de un hilo que solo Lucía podía sostener. Mientras avanzábamos, mi mente recordó todos los detalles de la noche, la forma en que Lucía me había tomado del brazo, cómo había sabido protegerme sin que nadie se diera cuenta, cómo Eric había sido interceptado por su equipo antes de siquiera poder acercarse, y cómo, a pesar de todo el caos, había un hilo de calma que solo su presencia podía ofrecerme. Quise hablar, preguntarle cómo se sentía al enfrentarse a situaciones de peligro, si alguna vez había sentido miedo real por alguien a quien protegía,
pero antes de que pudiera abrir la boca, Lucía me detuvo suavemente con una mano sobre mi hombro. No ahora, dijo con firmeza pero sin brusquedad. El miedo nos hace cometer errores. Mantén la calma y confía. Asentí, aunque en mi interior sentía que cada fibra de mi cuerpo estaba todavía en alerta máxima. Tras unos minutos de silencio cargado de tensión, llegamos a un edificio discreto, sin letreros, con la fachada oscura y una entrada que parecía normal desde la calle, pero que al acercarnos noté que tenía cámaras discretamente colocadas y sensores en las puertas. Lucía descendió primero, me tomó de la mano y me ayudó a bajar, asegurándose de que nadie nos observaba desde la calle. Entramos por una puerta lateral que se abrió, con un código que ella introdujo en un teclado, y de inmediato sentí que estaba entrando en un espacio completamente seguro, con personal que nos recibió con gestos rápidos y silenciosos, entendiendo sin palabras que yo era la persona protegida. Lucía me llevó por un pasillo iluminado suavemente hasta una habitación amplia, cálida, con una cama grande, ventanas cubiertas y un sillón cómodo. Todo estaba preparado para que pasara la noche allí, lejos del peligro. Quédate aquí, dijo, y no salgas por nada. Voy a supervisar afuera y mañana evaluaremos los siguientes pasos. Me senté en la cama, incapaz de dejar de temblar, mientras ella revisaba los sistemas de seguridad y hablaba por un auricular en voz baja, comunicándose con su equipo sin interrumpir mi presencia, y yo observaba cómo cada movimiento suyo estaba calculado para protegerme de la manera más eficaz posible. A medida que la tensión de la noche comenzaba a disiparse lentamente, una parte de mí quería preguntar si realmente había venido solo como profesional, o si había algo más en su forma de mirarme, en cómo mantenía mis manos con firmeza pero delicadeza, en cómo me sonreía ocasionalmente para calmarme, y aunque esas preguntas no salieron, no podía evitar sentir que su presencia no solo me había salvado físicamente, sino que estaba comenzando a dejar una huella en mi corazón. La noche avanzó y aunque me sentía segura, la ansiedad seguía presente, no sabía cuánto tiempo duraría esta calma ni si Eric o cualquier otra amenaza aparecería, pero al menos estaba bajo protección. Me recosté en la cama con los ojos cerrados, intentando relajarme, mientras escuchaba el zumbido distante de los sistemas de seguridad, sintiendo que cada detalle, cada decisión de Lucía, me había salvado de un peligro que no había alcanzado a comprender por completo. Pensé en mi hermana, en cómo había sabido buscar ayuda sin alarmarme, y en cómo un extraño se había convertido en mi salvadora y guardiana en cuestión de horas. A pesar de todo, un pensamiento permaneció: nunca me había sentido tan protegida y, al mismo tiempo, tan vulnerable. Nunca había confiado en alguien tan rápido y profundamente, y sin embargo, mientras la noche caía, mientras la ciudad dormía, sentí que había encontrado en Lucía no solo una protectora, sino alguien que, de manera inexplicable, comenzaba a importar en mi vida de una manera que no esperaba. Y allí, sentada en la habitación segura con la noche desplegándose fuera de las ventanas cerradas, me prometí a mí misma que iba a confiar en ella, que iba a dejar que la seguridad que ofrecía se convirtiera en mi refugio, y que a partir de ahora, cada decisión que tomara estaría acompañada de la certeza de que alguien velaba por mí de manera implacable y silenciosa, y que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola realmente. La noche transcurrió con un silencio casi absoluto, roto únicamente por los susurros ocasionales de Lucía comunicándose con su equipo y el zumbido tenue de los sistemas de seguridad. Yo permanecía sentada en la cama, todavía temblando de la tensión acumulada, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza, y aunque intentaba relajarme, cada sombra proyectada por la luz tenue de la habitación parecía moverse con intención propia, recordándome que el peligro no había desaparecido completamente, que Eric o cualquier otro observador podía estar acechando, pero al mismo tiempo sentía un alivio profundo, porque por primera vez en mucho tiempo alguien había tomado control de mi seguridad y me demostraba, con hechos, que no estaba sola, que alguien estaba dispuesto a poner su vida en riesgo por protegerme, y esa certeza comenzaba a calmar mis miedos. Las horas pasaron lentamente, mientras afuera la ciudad dormía y adentro Lucía vigilaba cada movimiento, cada sonido, asegurándose de que nadie se acercara, y en medio de esa calma tensa, por primera vez pude observarla detenidamente, notar los pequeños detalles de su rostro, la forma en que su cabello caía sobre su frente, la seguridad silenciosa en cada gesto, y algo en mí comenzó a cambiar. Ya no la veía solo como mi protectora,
sino como alguien en quien podía confiar de manera profunda, alguien que había aparecido en la peor noche de mi vida y había transformado todo a mi alrededor, y aunque todavía no entendía completamente la conexión que sentía, su presencia era un ancla que estabilizaba mi mente y mi corazón. Cuando finalmente la noche se volvió más silenciosa y segura, y Lucía me aseguró que podía descansar unos minutos bajo su vigilancia, me recosté y cerré los ojos, y mi mente comenzó a repasar todo lo ocurrido. La boda de mi hermana, el abandono inicial, la aparición inesperada de Lucía, la amenaza de Eric, la intervención rápida y precisa que evitó un desastre, y cómo, a pesar del caos y el miedo, había encontrado un refugio inesperado, alguien que no solo me protegía sino que también parecía comprenderme en niveles que nadie más había logrado, y mientras mi respiración se estabilizaba lentamente, sentí que por primera vez podía dejar de estar en constante alerta, podía confiar y dejar que alguien cuidara de mí. Poco después, escuché que Lucía regresaba de revisar los perímetros y se sentó junto a mí, apoyando su mano sobre la mía con suavidad, y en ese contacto sentí una calidez inexplicable, una sensación de compañía y seguridad que no había experimentado jamás, y aunque mi corazón aún estaba acelerado, una parte de mí se permitió sonreír, aceptar que no siempre debía estar sola, que había personas capaces de entrar en tu vida en el momento más inesperado y cambiarlo todo para siempre. Ya está todo controlado, murmuró, y en su voz había una mezcla de autoridad, ternura y algo más que no podía definir, algo que hacía que mi cuerpo respondiera con un calor súbito, con un alivio y una emoción que me recorrieron desde la cabeza hasta los pies, y mientras la escuchaba, comprendí que esa noche, que comenzó con abandono y miedo, terminaba con seguridad, protección y una conexión que cambiaría mi vida para siempre, porque ya no era solo una superviviente de una amenaza. Ahora tenía a alguien que estaba conmigo, que me había cuidado, y que quizá, de manera inesperada, se había convertido en algo más que una simple desconocida. La madrugada avanzó y la calma se asentó en la habitación. Lucía permanecía vigilante, atenta a cualquier movimiento, pero sin invadir mi espacio, y yo finalmente pude dormir unos minutos, dejando que la seguridad que ofrecía me envolviera por completo, mientras en mi mente se dibujaban imágenes de confianza, fuerza y la certeza de que aquella noche que parecía un desastre absoluto, había terminado de manera inesperada, transformando mi miedo en alivio y soledad en compañía, y al despertar al día siguiente, con la luz del amanecer filtrándose suavemente por las cortinas, supe que mi vida había cambiado. Ya no estaba sola, había alguien que velaba por mí, alguien que había llegado como desconocida y se quedaría, no solo como protectora, sino como alguien que, en silencio, había entrado en mi vida y había dejado una huella imborrable, y con esa certeza, respiré profundo, con una sonrisa, sabiendo que la peor noche de mi vida se había convertido en el inicio de algo inesperado, seguro y, quizás, el comienzo de una conexión que iba mucho más allá de la protección y el miedo, un vínculo real, sincero y profundo que había surgido en la oscuridad para iluminar mi mundo, y así, mientras Lucía permanecía a mi lado, y la ciudad despertaba lentamente, comprendí que el miedo había desaparecido, que la amenaza estaba controlada y que ya nunca volvería a sentirme completamente sola porque esa desconocida, ahora tan presente en mi vida, se había convertido en mi refugio, mi fuerza y mi compañía, cerrando para siempre el capítulo de esa noche y abriendo uno nuevo lleno de esperanza, confianza y algo que nunca había experimentado hasta entonces, la certeza de que alguien podía aparecer en el momento más inesperado y cambiarlo todo para siempre. Tras pasar la noche bajo la vigilancia de Lucía, desperté con una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. La amenaza de Eric había desaparecido, el peligro inminente se había disuelto y, por primera vez en semanas, podía respirar sin miedo, con la certeza de que alguien realmente se preocupaba por mí. Lucía estaba allí, preparando café silenciosamente, su presencia tan cercana y familiar que por un instante olvidé que la había conocido apenas unas horas antes y que, hace tan poco, era una completa desconocida, y mientras me servía la taza con una delicadeza que parecía natural y segura, sentí que todas las emociones de la noche anterior, el miedo, la ansiedad, la tensión y la incertidumbre, comenzaban a transformarse en gratitud, confianza y algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que me envolvía con fuerza, como un abrazo invisible que me hacía sentir protegida y comprendida al mismo tiempo. Desayuna tranquila, dijo con suavidad, su mirada fija en la mía, cargada de un mensaje que no necesitaba palabras: estoy aquí, y no vas a estar sola nunca más. Yo asentí, incapaz de hablar,
con el corazón latiendo más rápido por la mezcla de alivio y algo que comenzaba a sentirse como afecto, admiración y quizá, sin quererlo, algo que se parecía mucho a lo que la mayoría de las personas llaman conexión. Después de desayunar, me ayudó a vestirme con ropa cómoda y me acompañó a la puerta de salida del edificio seguro, donde un coche esperaba discretamente para llevarme a mi casa, asegurándose de que no hubiera sorpresas en el camino, revisando los retrovisores, calculando cada movimiento con la precisión de alguien que había hecho esto cientos de veces, y aún así, había en su rostro algo que no pertenecía solo a la profesionalidad. Una atención genuina hacia mí, una preocupación silenciosa que me hacía sentir que mi vida había cambiado por completo desde la noche de la boda. Mientras viajábamos pude observar la ciudad despertando lentamente, el sol asomando entre los edificios y los árboles, y comprendí que la luz de esa mañana simbolizaba mucho más que un nuevo día. Era el fin de una pesadilla, el cierre de un capítulo marcado por el miedo y la soledad, y el inicio de un futuro donde alguien confiable, valiente y sorprendentemente cercano había irrumpido en mi vida para cambiarlo todo, para demostrar que incluso en los momentos más oscuros, podía surgir protección, compañía y una conexión inesperada que transformaba la vulnerabilidad en fuerza, y mientras me despedía de Lucía frente a mi puerta, con un abrazo que decía más que cualquier palabra, sentí que la historia de esa noche había llegado a su fin. Ya no había peligro, ya no había soledad, y había alguien que permanecería en mi vida como guardiana, amiga y posiblemente algo más, alguien que había comenzado como una desconocida y había terminado convirtiéndose en el eje de mi confianza, mi calma y mi nueva certeza de que, sin importar los obstáculos, nunca más estaría completamente sola, cerrando así para siempre la historia que comenzó con abandono y miedo y terminó con seguridad, afecto y la promesa de compañía duradera.